reino de los cielos está clamando por la manifestación de sus hijos aquí en la tierra. Está clamando por eso. Y no podemos seguir siendo religiosos. La religión te manda a una cosa, pero lo tuyo es una relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está hablando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Le damos gracias al Señor por las cosas que Él está haciendo y va a hacer en tu vida. Le damos gracias al Señor por el impacto que tú vas a crear en esta nación como hijo y como hija de Dios. Le damos gracias al Señor por el testimonio que tú eres para los demás. La gente va a decir, oh, pero mira esa mujer cómo era y mira cómo Dios la ha bendecido. Oh, pero mira, esa era la que estaba ahí apartada, que nadie la veía y mira cómo ha florecido. Pero mira, tú vas a hacer luz en medio de las tinieblas. Tú vas a hacer luz en todo lo que está pasando. Pero esa era la que estaba por ahí como una, la decían de que loca, la loca, y mírala como vino y la honraron, se casaron con ella. Ese eres tú, créelo, créelo, porque el Señor lo hizo conmigo, hizo un de repente, cuando el hombre con quien yo estaba casada me dijo un día, ¿y quién te va a hacer caso a ti, tú con 2 niños? Yo tenía 27 años, y yo me sentía de 40 y pico de años, vieja yo me sentía una gente anciana, sin vida, y ese hombre me declaró esa palabra y me dijo eso ahí, y yo me la creí. Y cuando vino un muchacho, cuando me divorcié, me fui a Miami como por un mes. Yo dije, tengo que desintoxicarme de este divorcio. Y un muchacho se enamoró de mí. Y yo me reí. Yo le dije, tú no puedes hacerme caso a mí porque yo tengo 2 hijos pequeños. Y él se rió de mí. Pero yo tenía eso en mi mente, de que yo no podía, de que no sé, que yo no había vida para mí. Porque ¿quién me iba a hacer caso a mí? Yo con 2 niños pequeños. El diablo te siembra cosas que esa no eres tú. Y yo me creí eso. Yo vine a Santo Domingo y en menos de 6 meses estaba casada con Randy, con mi esposo. Entonces, ¿soy yo preferida del Señor? Para nada. Tú eres la preferida del Señor. Tú eres el preferido del Señor. No hay privilegios en el Señor, no lo hay. Él no hace acepción de personas. Pero tú tienes que tener un cambio de mentalidad. Y dar pasos e ir en busca de lo que Dios te ha prometido. Ni a la izquierda ni a la derecha. De ahí es que hablamos de que usted no se puede estar juntando con todo el mundo. Lamentablemente, si no se va a apartar. Si no, la palabra sembrada, el enemigo la va a arrancar y se la va a llevar. Tú tienes que saber con quién tú te juntas. Lamentablemente es así. Porque la palabra sembrada, el enemigo hace ¡fua! Y te la quita. Y yo no estoy dispuesta a eso. Después que uno ha pasado luchas en esta vida, de que puede que venga un día una gente y te la quite, por un placer momentáneo, para nada. Yo no estoy en eso. Yo no sé tú, pero yo he pasado muchas luchas y ya ni para coger impulso para atrás. Yo estoy con el Señor, le sirvo a Él, no miro otra cosa. Y le pido todos los días que aparte de mí, la religión, y me permita ver el reino de los cielos como es realmente. Como es. Porque la religión te pone una forma que no va. Tú no das pasos porque no va. No, porque no puede. Entonces la gente de Dios escondida, así mira, no puede manifestarse. Porque el diablo le ha dicho que no, que como tú eres cristiano, tú no puedes manifestar nada así. Tienes que mantenerte como metida en una cúpula, en una burbuja. Y el diablo acabando con el mundo. El Señor te está esperando a ti. Ahí donde tú estás trabajando, el Señor te está esperando. Cuenta contigo. Él está esperando la manifestación de lo que tú vayas a hacer en el área donde tú estás trabajando. Ahí donde tú trabajas. Ahí. Hay gente que trabaja con gente del medio. Ahí Dios te quiere, expandiendo su reino. Que tu luz brille en ese lugar. Hay gente que son médicos, trabajan en los hospitales. Tu luz tiene que brillar ahí. Y hay medios que son más difíciles que otros. Pero si el Señor te plantó en ese lugar, si ese fue el talento que Dios te dio, el Señor te va a hacer florecer en ese lugar.
Pero tú tienes que estar agarrado del Señor, agarrada del Señor, para que nada te haga caer. Porque el día que te apartas, te resbalas. Dice la Biblia que el que se cree que esté firme, cuídese de que no caiga. Y tenemos todos los días que buscar de Dios, todos los días. Saber muy bien con quién nos juntamos, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso dice la Biblia. Entonces, este no es el tema de hoy, pero yo simplemente fui fluyendo en el Espíritu, en lo que el Espíritu Santo me está hablando, porque la gente de Dios no puede quedarse estancada, no puede quedarse parada, no puede quedarse amarrado a una silla quejándose como víctima. Ya está bueno. ¿Usted sabía que uno se aleja de la gente que son víctimas? Si hay gente que se ha alejado de ti, no lo culpes. No es fácil estar al lado de una gente que se queja y es víctima. Tengo palabras para decírtelo, no es fácil. Porque eso contagia al otro. Dice la palabra que la amargura expande a los demás. Se expande. Entonces no es tan fácil para uno estar al lado de una gente que se esté quejando todo el tiempo. Tú tienes que sanar. Dios no te está acusando de nada. Lo único que el Señor quiere es restaurar tu vida. ¿Y cuándo te vas a restaurar? Hoy. Toma la decisión y perdona. Busca la raíz de ese problema, pero no sigas quejándote como víctima. Tú estás en medio de un valle. Fájate en el valle, hacer los cambios radicales para salir de ahí hacia la siguiente montaña. Ay, no, yo no estoy en queja, no quiero que mis hijos me vean como una mamá peleona, ni como una mujer quejona, no quiero. ¿Por qué no? Porque yo salí de ahí, no quiero. Quiero seguir hacia mi siguiente montaña. No quiero quedarme en ese valle pegado, parada, ni parado ahí. No quiero. Estoy negada a eso. Yo te digo, tú tienes que negarte a seguir siendo víctima. Tienes que negarte a eso. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Perdona, pide perdón y sal de ahí dando pasos. Si tú tienes a alguien que te ame, dime en qué yo tengo que cambiar. Dime para yo hacerlo y hazlo. Pero no sigas plantada en ese valle de queja, de siendo víctima. No sigas ahí, por Dios, por tus hijos, por tus nietos, por tu tataranieto. Hazlo y ponte en la brecha. Eso es estar en la brecha. Hacer cambios radicales en esta generación para que mi siguiente generación sea diferente. Donde si toda mi familia eran gente que engañaban, que evadían impuestos, ya yo no lo hago. Ordeno mi negocio para que mi siguiente generación sea diferente. Donde si yo decía algo y no lo cumplía, yo no. Yo ahora comienzo a prometer lo que realmente voy a cumplir, y lo que no puedo cumplir no lo prometo. Pero soy impecable con mi palabra. Es así. Usted tiene que ser impecable con las palabras que hable. Hable poco, pero cuando hable, diga la verdad. No esté hablando por hablar, porque dice la Biblia que el que mucho habla, mucho se equivoca. Entonces, hable poco, prometa poco y cumpla más. Exceda las expectativas de los demás, cumpliendo menos, prometiendo menos y cumpliendo más. Eso es ser impecable. Eso es ponerse en la brecha. Donde yo hago un cambio de lo que mis padres hacían que estaba mal, lo hago ahora y lo torno en las cosas como Dios dice la palabra. Cambio para que mi generación siguiente sea diferente. Ayer estábamos hablando de las maldiciones. Simplemente hacer un review, un repaso de las aflicciones que estamos pasando, que son cíclicas en nuestras vidas, que usted sale de ahí, vuelve a lo mismo, y no sabe qué es lo que está pasando. ¿Por qué usted repite ese mismo ciclo? Y estamos tratando este tema porque estamos en un ayuno, y en este ayuno queremos ser limpiados de cosas que tienen que ser desarraigadas en nuestras vidas. Salir de esos ciclos de deudas, ciclos de problemas, ciclos en el matrimonio, o sea, ciclos que tú dices, pero es que esto nunca se restaura, mi familia nunca cree en Cristo, yo no sé por qué mi familia está cerrada para el Señor. Hay que preguntarle al Señor, ¿por qué el acusador va al trono a reclamar una maldición para tu vida? Y yo le voy a leer eso por la palabra. Yo quiero que nos vayamos
Apocalipsis 12, 10 al 11. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, escuche bien, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. El acusador está acusando a los hombres, a todo el que está en la tierra, día y noche. ¿Y cómo él los acusa? Él busca algo que tenga legalidad para ir al trono y decirle, tú no puedes bendecir, y dice el nombre de alguien aquí que ni siquiera lo voy a mencionar. Tú no puedes bendecirlo porque esta persona hace esto y esto y esto. El acusador está día y noche buscando argumentos que son reales para que nosotros no seamos bendecidos. Y yo tengo una pregunta ahora para todos ustedes. Voy a esperar que me vayan contestando. ¿Has identificado tú una maldición que está sobre tu vida y tu familia? ¿Qué maldición es esa? Si lo puedes compartir por aquí. ¿Qué tú has identificado que está tu vida y tu familia? Es un ciclo financiero donde tú ganas dinero, el dinero se te va, o sea, tú ganas el dinero y vuelve y se va como agua porque aparecen cosas, gasta y nunca tiene nada. Comiencen a decirme por ahí qué identificaron, por favor. Vamos a ver si el Espíritu Santo le está hablando en este tiempo, porque de lo que se trata es que nosotros salgamos de ahí. Se casan tarde, eso hay que romperlo. Vamos, comiencen a decir. Joan, tienes que en el ayuno, no sé si lo estás haciendo, pero tienes que meterte en ayuno y oración para que el Señor te diga cuál es el pecado, cuál es la raíz. Enfermedad cardiovascular. En este ayuno tienes que ponerte para que el Señor muestre la raíz. La distancia por trabajo, ¿qué significará eso? Tiene que ser más específico. Las deudas, Jennifer. Enfermedad, Rosana, mira. Tienes que ir, Jennifer, al trono y decirle al Señor, ¿cuál es el argumento que usa Satanás para que yo no sea bendecida y no salga del ciclo de deudas? ¿Qué argumentos? Con divorcio lo mismo. ¿Cuál es el argumento? Porque normalmente con los divorcios y casarse tarde, la mayoría de esas cosas, yo le voy a decir ahora esto, vienen de antes, no son cometidos por uno, obviamente. Entonces, por su vida, óigame bien, por su vida, nosotros dimos la clase de escuchar la voz de Dios, pero yo quiero repetirle, por su vida, usted tiene que tomar por lo menos una hora, si puede más, y usted coge una música instrumental cristiana, óigame bien, instrumental cristiana, que nosotros le llamamos música de soaking, se escribe S-O-A-K-I-N-G, soaking, que se llama esperar en el Señor, y usted se pone en esperar en el Señor y le hace la pregunta al Espíritu Santo de Dios, ¿cuál es el argumento que usa Satanás en mi contra para yo no ser bendecida en esta área? Y él le va a mostrar una visión, le va a mostrar algo, puede ser de sus antepasados, y usted posiblemente no la vaya a entender, pero usted tiene que anotar eso. Usted lo anota. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas en esta semana. Usted lo anota, porque tiene que ir con eso que usted está recibiendo, si no lo entiende, de nuevo donde el Señor, para que Él le explique por la palabra. Todo es, el Señor te lleva la palabra. El Señor le lleva la palabra. Yo tengo un testimonio de una gente de nuestra iglesia que salió de la soltería con un ayuno por 3 años con su mamá. Y es que tú tienes que ir a la causa raíz, y el Señor se lo fue revelando todo. Hoy está bien casada con un hombre de Dios. Pero tú no puedes salir de que, no, usted tiene que mantenerse escuchando la voz de Dios
hasta que el Señor revele. Pero tiene que ser con una música instrumental, porque es que la música de adoración hablada te va a distraer. Y tú te vas a enfocar en la canción. Tú tienes que enfocarte en el Señor para esperar en Él. Y tú pones esa música en un momento tranquilo. Por eso que yo le hablo de que debe hacerlo cuando el Señor, cuando no haya nadie levantado en la casa, cuando todo el mundo esté acostado, que el mundo espiritual esté como así tranquilo. Usted se tira con el Señor y le dice: aquí estoy, Señor, yo estoy esperando para que tú me hables. Antes de acostarse, usted debe hacer una oración también y decirle: Señor, si tú quieres, háblame también en sueños. Dame un sueño revelador para que el Señor, para que tú me reveles dónde está la causa raíz. Y usted tiene que tener esa libreta. Mire, usted no puede ocupar eso con nada, ponerle fecha cada día que está orando. Si ese día no le revela nada, pues usted no va a notar nada. Pero el día que le hable, usted, lo que sea, o sea, no diga, no, es que eso era un disparate. Nada es disparate, nada. Todo tiene un sentido. Todo lo que Dios habla en lenguaje figurado. Te da un número y el número está en la Biblia, el significado. No es en el internet que va a buscar la revelación. Mucho cuidado, que ahí hay mucha brujería. No es en el internet. ¿Quién más quiere compartir lo que ha recibido de maldición? Este es un tiempo real de rompimiento. Y es que el cielo se cierra. Hay algo que se está oponiendo y usted está luchando con esa oposición. Luchando, pero el asunto es espiritual. Y usted está en el medio luchando con esa oposición. Cuando yo me divorcié, fue el día que yo vi los cielos abiertos sobre mi vida, literal, con mis ojos. Yo lo vi. Que me entregaron eso en la mano. Y yo salí al frente de la casa que yo tenía. Y yo hice así. Y el Señor me puso a mirar al cielo. Yo apenas estaba comenzando en un grupo de oración. Y yo vi el cielo que se abrió así en dos para mí. Y yo le voy a decir, en mi vida todo comenzó en desencadenarse de bendición tras bendición así. Todo. Fue como si el Señor dijera: ahí es derroche de lo que te voy a dar. Porque yo rompí con una maldición y comenzó a venir ese torrente de cosas sobre mi vida que eran las promesas. Por ejemplo, en mi familia no había divorcio. Mi familia, gracias a Dios, se casan temprano, tienen hijos. Eso fue lo que yo siempre vi en mi familia. Pero yo me metí en esta relación por una decisión que yo tomé con algo que era terrible. O sea, no estoy hablando solamente de infidelidad, porque uno dice, bueno, si esta persona está aquí, yo voy a perdonar, voy a hacer esto. La mayoría de las mujeres hemos pasado por eso. Yo le estoy hablando de cosas terribles, que mi vida y mis hijos corríamos peligro. Sin embargo, cuando yo salí de eso, yo vi el cielo abierto a mi favor. El cielo se te va a abrir si tú le hagas la pregunta correcta al Señor. Y tú te arrepientes, pides perdón de todo eso. Entonces la pregunta es, en este ayuno: Señor, ¿qué argumento, qué situación, qué pecado usa el acusador en mi contra para que tú no me bendigas en esta área específica de mi vida? Él te va a hablar. Él te va a hablar. Dice Primera de Pedro 5:8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Ese es él. Él está buscando todo el tiempo a quien devorar. Cuando Sodoma y Gomorra estaban ardiendo en pecados, yo no sé si usted conoce la historia en Génesis, que eso eran los pecados que usted está viendo hoy en día en la tierra completa, no aquí, no, en el mundo entero, son los pecados de Sodoma y Gomorra. Óyeme, los ángeles que llegaron ahí, hasta los ángeles se lo querían tirar, hombre con hombre, era la perversión total. Y el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra como la destruyó. Y dice Abraham, pero Señor, si tan solo hubiera un solo justo, si tan solo hubieran 50 justos. Y el Señor le dijo, si hay 50 justos, yo no la destruyo. Y no encontró 50. Señor, si tan solo hubieran 40, si
tan solo hubieran 30, si tan solo hubieran 20, si tan solo hubieran 10, no lo encontró. El Señor está buscando una persona justa para cambiar radicalmente la línea generacional de su familia, lo de un país, lo de todo, el mundo entero. Él está buscando justos, pero nosotros tenemos pecados incluso que han cometido nuestros padres, que seguimos ahí, no nos damos cuenta que tiene un derecho legal Satanás para acusarnos y para que nosotros no seamos bendecidos en áreas específicas de nuestra vida. Y hablamos ayer de que las maldiciones son de naturaleza legal, la hablamos, que eso pueden ser removidas por el mandato de Cristo. Jesús murió por eso. Esa fue la segunda parte. La tercera, las maldiciones son usadas por el diablo para ponernos debilitarnos. Hablamos de eso ayer. Y hoy le voy a hablar de que las maldiciones son agresivas. Dice Deuteronomio 28:45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Usted lo sabe, que es así. Hay áreas de nuestra vida que nosotros estamos desgastados, que no aguantamos más, que estamos ya que no podemos, tanta deuda, hago esto, no veo un camino, no veo una luz. Por cuanto no habrás atendido a la voz del Señor, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Es un asunto de escuchar la voz de Dios y obedecerle. El asunto está en que nosotros pensamos que simplemente clamando y clamando sin obedecer las cosas van a cambiar. Y lo único que detiene la maldición es mi obediencia. Por eso es lo que decía la palabra con Sodoma y Gomorra. Y Abraham clamando, si tan solamente hubieran 10 justos, porque no lo encontraba. El asunto es que nosotros andamos ciegos y hay un velo que tiene que ser quitado. Hay algo que tiene que ser quitado de nuestros ojos, una venda que no nos permite ver. La realidad espiritual, que es la más importante. ¿Qué es eso que está ahí y nosotros no estamos viendo? Hay que meterse en oración para escuchar la voz de Dios, no para hablar con una letanía, no para hacer oraciones religiosas, es para nosotros escuchar a Dios y que Él nos revele. Y tú me puedes decir, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Tienes que tirarte a escucharla. Así como ustedes me están escuchando a mí ahora, yo soy la que estoy hablando y ustedes están tranquilos ahí. De la misma manera, para usted escuchar a Dios, tiene que quedarse tranquilo, tranquila y escuchar su voz. Y a lo mejor el primer día tú sientas que no lo oyes. A lo mejor el segundo día, la primera semana tú dices, pero es que yo no oigo. Tienes que hacer el ejercicio para poder saber cuando Dios te está hablando. Porque no es verdad de que a una gente Dios le hable y a otro no. Eso no es verdad. Dios está hablando todo el tiempo. Pero no hay gente que se pone a escucharlo y hay gente que no se pone a escucharlo. Esa es la diferencia. Y eso es un ejercicio que tú tienes que hacer. De la misma manera que tú te ejercitas para caminar, y llega un momento que los huesos ya no te duelen porque ya tú estás, los músculos están ahí. Mira, así mismo es escuchar la voz de Dios. Hay que ponerse a escuchar, hay que meterse. Y llega un momento que tú te haces realmente amigo de Dios y tú no puedes estar sin ese momento. O sea, es un asunto de cuando tú restableces una relación, como cuando tú tienes amiga, cuando tú tienes ese amigo, o la relación en tu matrimonio, que tú dices, no puedo estar sin ese momento, no puedo dejar de escucharlo, porque tú anhelas el momento de ir a escuchar la voz de Dios, o de ir a estar en el Señor, o en su presencia. ¿Ustedes no creen que es mejor escuchar a Dios que estar nosotros hablando? Porque si Él es que tiene la salida, lo que yo necesito, es mejor. Lo que pasa es que hay gente que no quiere escuchar a Dios porque posiblemente no quieren escuchar lo que Dios le va a decir, que es diferente a lo que su corazón anhela. ¿Sabía usted eso? Hay cosas que Dios quiere hablarnos, pero muchas veces se anda huyendo a escuchar la voz de Dios porque lo que Él me va a decir, yo me imagino, yo estoy suponiendo, entonces no quiere escuchar porque posiblemente no me va a gustar lo que Él me va a decir, porque el anhelo de mi corazón está diferente a lo que a lo que Él me va a decir. Pero créeme, cuando el Espíritu Santo habla, dice la palabra que una de las
de las actitudes del Espíritu Santo, de sus habilidades, es convencernos. Y Él va a cambiar lo que nosotros queremos por lo que Él quiere para nosotros. Eso es lo que pasa. Él pone el querer como el hacer. Simplemente. Entonces, ¿por qué mejor nosotros no escuchamos su voz para nosotros obedecer lo que Él nos manda? Nos va a ir mejor. Las maldiciones vienen de la iniquidad de la línea familiar. ¿Por qué le digo esto? La mayoría de las maldiciones que están en la vida de un ser humano, la mayoría, no le digo que todas, pero la mayoría vienen del pecado de nuestros antepasados. Eso está comprobado. La mayoría de nuestras maldiciones vienen por pecados anteriores. De ahí es que viene, de que nosotros tenemos que ponerle en la brecha para hacer cambios para nuestra siguiente generación. La mayoría de las cosas que nos están pasando hoy son puertas abiertas al mundo espiritual que hicieron nuestros antepasados. Y eso hay que preguntarlo. Que el divorcio. Sí, pero comienza a averiguar para atrás. ¿Quién un día cogió un pique y se divorció? La soltería. Yo conozco casos de gente que están en soltería, que el Espíritu Santo le ha hablado de una tía que una vez, de tía como tatarabuela, que se iba a casar y porque el hombre llegó tarde decidieron casarse. Y eso sembró un generacional de soltería en la familia entera. Y eso hay que pedir perdón por eso. Desde que se pide perdón, el mundo espiritual se quitó el derecho legal. Entonces, como yo no sé lo que ha pasado en tu familia, como yo no sé nada, eso es el Espíritu Santo, tú tienes que escuchar la voz de Dios. Tú tienes que pedir perdón por lo que haya pasado. Robos en la familia. Porque usted sabe bien que en nuestra familia todo ha tenido robo atrás, homosexual y atrás, lesbianismo atrás, asesinato por detrás. O sea, en nuestra familia hay de todo para atrás. O nos vamos a engañar. Nuestra familia no ha sido tan buena como usted se lo imagina. O sea, no, nosotros tenemos que estar claros. Por eso cada vez que cuando yo comencé el evangelio, cada vez que oraban por algo, yo decía, yo pasaba adelante, no me importaba. Están orando por los homosexuales, ahí estoy llorando. Están orando por los que han matado y asesinado, ahí estoy llorando. Estoy orando por la esclavitud, por el racismo, ahí estoy llorando. Porque créeme, la familia de nosotros ha tenido de todo para atrás, de todo. No nos engañemos, de todo. Y yo pasaba, yo me arrepentía, yo decía, bueno, Señor, yo te pido perdón por las veces que mi familia ha dado esclavitud a otra gente, que lo ha maltratado, que ha tratado a la gente como inhumanos, que le ha exigido, como todo eso yo lo he hecho. Porque usted piensa que no ha pasado, sí ha pasado. Igual que con el sexo con animales, todo eso ha pasado. Todo eso, y eso hay que arrepentirse. Pero usted tiene que escuchar la voz de Dios para que Él le diga qué fue lo que pasó. Tiene que escucharlo, y para eso no lo puedo hacer yo por usted. Usted tiene que pasar, como yo les he dicho, su propia jornada. Usted está en un desierto, nadie puede cruzar ese desierto por usted. Tiene que cruzarlo usted. Y lo más rápido que lo puede cruzar es escuchando la voz de Dios para que Él le diga cuál es el derecho legal que hay para que el acusador vaya al trono a acusarlo y lo siga maldiciendo. Porque el Señor no viola su propia ley. Oiga lo que le dije ayer. Pedro, le dice Jesús a Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearte y yo voy a orar por ti para que tu fe no falle. Pedro era discípulo de Jesús, andaba con Jesús de ahí todo el tiempo. Es más, Pedro se airaba por defender a Jesús y todo el tiempo, y andaba como en ira, y eso era ahí como el discípulo que estaba guerreando por el Señor. Y le dijo, Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearte y yo voy a orar para que tu fe no falle. Imagínese, y nosotros. Se me va a acabar el tiempo. Las maldiciones retrasan y niegan nuestro propósito. Por supuesto, Satanás no quiere que tú cumplas el propósito para el cual tú has sido llamado. Yo he dicho tanto que hay gente con tanto talento que eso se ve a leguas el talento que Dios ha puesto, y entonces lo tienen enterrado debajo de la tierra. Tengo que orar porque el tiempo se me agotó. Pero la verdad es que tenemos que seguir. Yo voy a hacer en esta semana, posiblemente el viernes,
una sesión de preguntas y respuestas y voy a poner en el story para que usted me mande sus preguntas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú abras los ojos espirituales, los sentidos, para que todo el que está aquí comience a escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Yo quiero, para que las cadenas sean rotas, para que los rompimientos comiencen a llegar. Ya no más soltería, ya no más divorcio, ya no más ciclo de deudas, ya no más enfermedades. Porque Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario. Esa bendición está ahí para que tú la tomes y te apoderes de ella. Te pertenecen, me pertenecen. En la cruz del Calvario ya Jesús pagó. Solamente hay que quitar la legalidad que esté en el medio para someternos a Él. Invita a alguien mañana y comparte todo esto. Que el Señor te bendiga y guarde tu casa. En el nombre de Jesús.